Monty, Peiró. Marcos Bañó. Yo no me he cambiado de ropa porque tenemos... ¿No te has cambiado de ropa en toda la semana? Tienes la misma camisa porque te ha gustado tanto que la has llevado todos los días. Sí, tú en cambio estás guapísimo con este polo. Yo estoy guapísimo con este polo. Ya lo he llevado en otro programa, pero es que fue al principio de la temporada. Me gusta mucho. Qué precioso es. Vuelve el calor, vuelven los polos. Bueno, los polos, claro, los polos de Fred Perry solo pueden ser llevados en una semana en abril y otra semana en septiembre. Yo los llevo de abril a octubre. Es que sufro mucho yo con los polos porque me gustan mucho, pero es que enseguida sudas un montón con ellos en cuanto hace un poquito de calor. En fin, aquí siguen los gatos de crochet, ¿se llama? De tu tía Julieta. De mi tía Julieta. Gracias, tía, de verdad, son encantadores. Hacednos regalos, que mola un montón. Hacednos regalos. De crochet. O dinero directamente, tampoco. Bueno, pasa pero nada. Los regalos molan más. Bueno, eso es debatible, Montepiero. Aquí estoy con 44 años, ¿eh? Sí. Muy fuerte. Bueno, está bien. Está todo controlado, no pasa nada. Todo bien. Todo está estupendo. 44 años son los nuevos 43. Me da claramente igual. 44 años, está de puta madre. La verdad es que estoy chill. Tengo que decir algunas cosas sobre la edad, que está muy guay. Que es que... Tío, creo que me conozco un montón. Sí, creo que me caigo de puta madre. Que esto es súper importante. Yo me caigo realmente guay, tío. Pienso que soy una tía de puta madre. Y no lo digo desde la flipación, sino desde... Tío, hay que caerse guay. Hay que caerse guay. Yo estoy muy chill con quién soy. Incluso con todo lo que hago mal, con todas las metidas de pata, pero me caigo guay, tío. Creo que es importante. Nuestros colegas nos caen guay y sabemos que tienen defectos, sabemos que hacen cosas mal. Claro. A veces nos enfadamos con ellos, pero nunca nos dejan de caer guay. Claro. Pues a mí me pasa eso. Y eso está de puta madre. Entonces, todo esto que nos cuentan, especialmente las mujeres, ¿no? De que con la edad, yo qué sé, vamos a desaparecer, nos vamos a convertir en monstruos arrugados y feos. Ya ves, Se nos va a caer la piel, no le vamos a interesar a nadie. Tíos. Tías. La realidad es que a poco que te lo hayas currado, lo que pasa con la edad es que te empiezas a caer guay. Te empiezas a caer bien. Si tienes paciencia contigo mismo, sí. Y sobre todo... Corres el riesgo de no tener paciencia. Si es que no sé cómo decir esto sin que suene cursi o anamellanesco, pero sobre todo si no ansías ser nada. Yo no quiero ser nadie más que no sea yo, ¿sabes? O sea, es como ni puedo ni quiero. A ver, Monty, has sido una persona que has estado en contacto directo con nuestro ex vicepresidente de gobierno. Qué pesadilla, no es por eso, coño. Pues normal querer ser tú, porque has hablado con nuestro líder. No es por eso. Es porque soy yo. Ajá. Es porque ser yo está bastante guay. Claro. Y eso es cosa mía. Con lo cual es un bucle, ¿no? De me siento orgullosa, está bien. Si no os caéis bien, poneos con esto, que es importante. Fíjate cómo vivimos a veces ajenos a una realidad muy tocha, y es que controlamos... O sea, el problema de la vida es que no solemos controlar nuestra vida. Ese es uno de los problemas. La sucesión de eventos estocásticos. Pero realmente sí que podemos decidir lo que nos gusta o lo que queremos hacer, al menos lo que queremos hacer, ¿no? Y sobre todo estar chill, o sea... Y está guay hacerlo. Tener ese poder, ¿no? De decir, sobre todo dejar de querer ser gente que no sois. Porque es que debe ser frustrantísimo. Es una mierda. Pues lo estás diciendo en una época jodida, porque aquí todo el mundo quiere ser influencer sin tener ni puñetera idea, ni puñetera gracia, ni carisma. Bueno, ser influencer, si lo aspiras como oficio, no está mal. El problema es si tú lo que quieres es ser Dulceida, porque Dulceida es ella y tú no eres Dulceida. Ya. Y esa es la movida. Pero bueno, que me estoy metiendo como de repente en una cosa un poquito Mr. Wonderful que no me está gustando nada. Así que vamos a redirigir esto a... Muy bien. Un buen cosas que no. Venga. Cosas que no, cosas que no, cosas que no, cosas que no. Mi cosas que no, Marcos, tiene que ver con el tema de lo difícil que resulta a veces entender la fiscalidad. Tíos, tenemos que hacer la declaración de la renta, tenemos que pagar impuestos, que yo estoy encantada de pagar impuestos, pero yo hay veces que no sé qué se espera de mí. No sé si puedo tener este trabajo y luego hacer una factura como persona física con el epígrafe 36. No sé si por hacer eso del epígrafe 36 de repente me van a decir que he defraudado a Hacienda, me van a llevar presa, de repente soy Shakira. Tengo muchas dudas y yo quiero hacerlo bien y quiero pagar mis impuestos y doy fe que los pago.
Pero de verdad, la fiscalidad debería ser más comprensible, más accesible, que nos lo explicaran en el colegio, o yo que sé, o que nos manden, que nos hagan un tutorial la agencia tributaria, en lugar de comunicarse como se comunica, que también, otra cosa te voy a decir. Yo un día, de repente, cobro la nómina, ¿no? Me Sí. veo con dinero en la cuenta. Y casualmente, Kat Von D, que tiene una marca de zapatos chulísimos, pone unas rebajas loquísimas y hay unos zapatos que pasan de valer 200 euros a valer 22. ¿Qué hago? Me pilla con la nómina fresca, cariño, me los compro. Vienen de Reino Unido. Yo pienso, no pasa nada, yo pago lo que haya que pagar. Los aranceles de Trump, lo que sea. Bueno, de Trump no, que es de Reino Unido. Yo pago, ¿vale? Llegan los zapatos a la aduana, me los para la aduana y me dicen, tienes que pagar 40 euros en impuestos. Bueno, son el IVA más la gestión, no sé qué. Yo lo pago todo porque me sigue pareciendo un precio razonable. Lo pago y de repente me llega un requerimiento de Hacienda, Ajá. un requerimiento que me dicen que tengo que... Y me ponen, falta, soibre. No se me dan más datos. Soibre. Soibre, que luego significa bueno, lo busqué y es como... Me están pidiendo una inspección que yo pague a un agente aduanero privado para que haga una inspección que determine que esos zapatos están hechos de material que es legal aquí. Esos zapatos son veganos, cariño. Se los he comprado a Kat Von D, que es la persona más vegana del mundo. ¿De qué van a estar hechos? ¿De bebé inglés? Bueno, pues estoy a hostias con la agencia tributaria porque un día tú haces una compra compulsiva y al siguiente te está requiriendo Hacienda unas Ya. cosas que dices, llevadme presa, soy Shakira, por unos zapatos de 22 euros, cariño. Un circo. Y luego, si eres autónomo, Hacienda te pregunta, este mes, ¿cuánto calculas que vas a ganar? Para saberlo, para saber cuánto te tenemos que cobrar. Hijo de puta, ¿por qué no lo sabes tú? Claro, ¿Por pero qué aparte... no me lo quitas tú cuando tú ¿Por qué quieras? me estáis pidiendo que si me dices que yo he comprado 50 pares de zapatos, pues yo lo entiendo, que tú estás pensando que los voy a vender y tengas que saber de qué material están hechos? Además son unos zapatos con un tacón así, si es que ni me los voy a poner, si es que me los he comprado compulsivamente y los voy a usar para follar, ya te lo digo, para poco más. Y me están montando, o sea, una burocracia que estoy enfrentando, que digo, mira, quedaoslos, que os den por culo, tío, o sea, no Claro, puedo más. que Entonces, se lo ponga el de la aduana. llamé, hice unas llamadas y le Hice dije a la unas chica, llamadas. mira, yo de verdad te digo, tengo 2 carreras, yo diría que tengo un nivel de comunicación escrita, leída, bastante alto, no estoy entendiendo qué cojones queréis de mí, ¿qué queréis de mí? Y la tía me dijo, pues lo que quieren es que tú pagues a un agente aduanero. Pero ¿qué es un agente aduanero? Es que no lo sé, es que Claro. yo simplemente he hecho una compra compulsiva, señora, de 22 Claro. euros. Por favor, que nos expliquen estas cosas. No, es que tú, el DUA, el no sé qué, el soibre, no sé de qué me habla. Dame los putos zapatos, que no van a salir de mi casa. No van a salir de mi casa porque no se puede andar con ellos. No sé cómo, porque son bonitos. Un drama. Pues Un eso, drama, estoy en contra Montevideo. de todo esto. Pues mi cosa que no es mucho menos preocupante en este sentido. Pero sí que es igual de escatológica que el de hace 2 semanas, porque es la segunda parte, el volumen 2 Ajá. de Obreros cagando en Cagando mi en tu casa. ¿Ahora qué? Hay una cosa que yo sé que no tiene solución, ¿vale, Montevideo? Y es la cosa que no sería el no poder ponerle solución a esto. Y es, claro, alguien viene a tu casa, caga en tu baño y tiene 2 opciones, que es dejar la puerta abierta o dejar la puerta cerrada. Ya. Claro, ambas opciones tienen su lado malo. Si Claro. dejas la puerta abierta, El olor sale. el olor sale, pero es algo que si tienes cierta habilidad y cierta previsión, puedes conseguir que en apenas 1 minuto, si además hay ventana en el baño, todo escampe rapidísimamente. Pero, hijo de puta, si cagas en mi váter, no cierres la ventana y cierres la puerta y te vayas. Porque yo luego voy a llegar media hora más tarde a ducharme después de una Buscando jornada limpieza. buscando limpieza. Y voy a encontrar heces ajenas. Heces flotando, o sea, la densidad que se percibe en ese baño cuando yo entro alegre e inocente a ducharme después de una larga jornada de CrossFit es algo muy desagradable. Esto es muy fuerte y esto creo que tienes más razón que un santo y creo que eso es un tema que, por favor, o sea, esto es fuerte. Ideológicamente, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo moralmente? Yo, la ¿Qué es lo verdad, correcto? Yo creo que lo correcto podría ser abrir la ventana Ujú. y cerrar la puerta. De esa manera rediriges la movida hacia afuera
pero hacia la ventana. Algo consigues, evidentemente. Yo te digo una cosa. Es cierto que con ventana En y mi casa, puerta... a mi casa no vengas a cagar. Eso va a empezar. Eso para empezar. O sea, a mi Eso para casa a empezar. cagar no vengas. Aguanta Es que, un poco, claro, aguanta un poco, que tampoco vas a estar tanto si tiempo. aguanta un perro en un piso 7 horas sin cagar, no vas a poder tú. Claro. Y si no pero- puedes porque estás muy enfermo, pero es otro tema. La gente te lo dice como si fuera una virtud. Ah, yo cago donde sea. Pues no me parece Yo bien. cago donde sea. Yo no No, tengo. no. O sea, me refiero, yo es la gente que se va de viaje y está sin cagar Sí. una semana, yo no. Yo si tengo que cagar, cago. claro. Pero eso no significa que lo vaya haciendo a diestro y siniestro. Claro, aquí sea, a donde pongo el ojo pongo... Quiero decir, si tengo que, Sí. lo puedo hacer. Claro. Pero también puedo contenerme un poco. Claro, Yo qué bueno, sé. ya puedo esperar un poquito. Sí. Pero si no, pues yo creo que si hay ventana, yo creo que la puerta tiene que abrirse. Porque es que es rapidísimo. Es Ya. pim pam y ya se ha ido. Y ya está. Y un Porque poquito además también- en el baño hay productos de higiene, Un poquito de como ambientador, jabón, tal. hay desodorantes, hay tal, que simplemente porque están en el baño ya es enseguida lo tapan. Claro. Pero en fin, En fin. no tiene mucha solución. Hay que ver. La turra emocional. Querido Marcos, hoy vengo a hablarte de un tema que creo que es importante y sobre el que yo pienso mucho, y además hace poco lo hablé con mi amiga Estela, que desde aquí le mando un saludo porque es la mejor, y a ver si consigo explicarme, ¿vale? A ver. El tema es lo difícil que es avanzar en un proceso de conflicto o ruptura cuando alguien te trata mal, pero tú no recibes nunca una disculpa por parte de esa persona, ni una reparación, ni siquiera una explicación. Ajá. Y eso te hace quedarte estancada porque no entiendes por qué ha pasado, ni sabes qué cojones has hecho para que alguien te trate mal. Y se supone que tienes que superarlo. Y la gente te va a decir, pasa de ella o de él, supéralo, no sé qué. Pero la verdad es que es muy difícil superar algo que no entiendes y lo más probable es que simplemente lo dejes atrás y simplemente pues tú sigues con tu vida y la vida te lleva a poner el foco en otras cosas buenas que te pasan y por el simple pasar del tiempo esto irá quedando lejos. Pero eso no significa que lo hayas superado y no pasa nada. Y eso me lleva al otro gran tema, que es por lo que yo creo que esto pasa muchas veces, ¿no? Que es que cuando alguien nos ha causado muchísimo dolor, queremos creer o necesitamos creer que hay una gran explicación detrás, que hay algo que está a la altura del dolor causado, Claro. que haya una correlación, ¿no? Pero la realidad es que la mayor parte de maltratos y de bullying que vivimos, la gente nos los hace por razones mundanas, razones cutres, razones banales, y por eso no van a darte nunca la explicación que necesitas, porque son explicaciones que no están a la altura. Y a la vez, claro, a la persona que te ha tratado mal le resulta muy difícil mirarte y decirte, mira, te he hecho bullying porque me das rabia, porque me siento insegura a tu lado, me das celos y entonces he ido aplicando pequeñas cantidades de maltrato sutil porque eso me hacía sentirme con cierto control sobre ti y luego se me ha ido de las manos y ya no he sabido frenarlo y ya se ha convertido esto en una huida hacia adelante. Y esa es la movida, que no hay un gran motivo la mayoría de las veces. Y aceptar que alguien te ha partido la vida por un motivo súper nimio, nada meditado, mediocre y miserable, es jodido. Pero como esta persona que me ha tenido meses, años, llorando, obsesionada con pensamientos en bucle, preguntándome por todo lo malo que puede haber en mí, me ha hecho esto sin un motivo que esté a la altura de este dolor. ¿Cómo puede una aceptar que le han hecho sentir tan mal sin un motivo que puede explicarse, desarrollarse, que sea simétrico a lo mal que una siente? Y para esa persona también aceptar que es la causante de un grandísimo dolor por un motivo que seguramente la avergüenza o que seguramente ni siquiera es capaz de reconocerse a sí misma, no es fácil. Así que la gente mira hacia otro lado y Santas Pascuas se sigue hacia adelante fingiendo que no ha pasado nada. Pero por supuesto que pasa. Pasa que el que lo causa sigue, pero cargando con el peso de haber sido una persona miserable, incapaz de lidiar con sus demonios más cutres, y por mucho que se reinventen relatos y se reescriban historias por encima de la verdad, como un palincesto emocional, como sucede con los palincestos reales. ¿Qué pasa con los palincestos reales? No sé lo que era un palincesto. Un palincesto, Voy a admitir. un palincesto Montevideo, que es no sé lo que una escritura antigua que se ha reescrito sobre otra. Pues como Vale. pasa con los palincestos reales, con los emocionales, también se sabe que ahí debajo hay una antigua escritura. Hubo otra historia narrada que por mucho que se tape, no se borra. Y esto es importante. Si le has hecho daño a alguien, aunque no tengas un gran motivo y simplemente te hayas dejado llevar por esas pequeñas rabietas, por esos celos, esas competitividades o esos sentimientos cutres que no te gustaría tener, pero tienes, te jodes, lo aceptas, te lo trabajas, porque esto es una cosa que pasa mucho, que la gente cree que aplicar como microdosis de maltrato simplemente para calmar
su inseguridad, para calmar sus celos y para sentir que tienen cierto poder sobre la persona bajo la que se sienten inferiores, se creen que esas microdosis no pasan nada. Pero esas microdosis, la persona que las recibe, por supuesto que las capta, por sutiles que sean, y cuando son muchas, te convierte en una persona maltratadora. Y esto es importante decirlo así. No pasa nada, bueno, sí que pasa, pero todo el mundo podemos caer en esto. Pero coño, es que yo aún no he visto a nadie reconocerlo. No he visto a nadie que diga, mira, ¿sabes qué pasa? Que me dabas un poquito de rabia porque me sentía un poquito inferior, porque me sacas mis inseguridades, entonces he ido haciendo como pequeñas cositas y luego no he sabido cómo frenarlo. Nunca ha pasado esto y esto pasa constantemente. Entonces, serás mucho mejor persona si lo reconoces, si te lo reconoces y se lo cuentas a la persona, te quitas tú un peso y le alivias a esta persona un dolor, porque la persona que ha sido maltratada, cuando tú no tienes una explicación con la que cerrar la historia y tienes que vivir, además de con las secuelas de que un amigo o amiga o una pareja te haya hecho esto, además tienes que vivir con dudas, con hipótesis, con relatos supuestos que además te exigen una empatía con la persona que te ha tratado mal, y es una mierda terrible porque no te permite romper del todo tu vínculo con esa persona. O sea, es como un bucle de mierda. Y claro, al final avanzas, haces tu vida y por la mera distancia, como te decía, pues lo vas superando. En un sentido físico, lo superas en cuanto a que lo adelantas. Pero superar en el sentido de que esa herida se cierre es muy complicado. Porque te hace falta la otra parte. Estoy segura de que mucha gente será capaz de cerrar estas cosas sin una explicación. Pero también sé que para muchas, entre las que yo me encuentro, es realmente difícil, si no imposible. Y estoy un poquito harta. A ver, tú lo que estás relatando realmente es lo que globalmente se vive como gente cayéndose mal. Sí, pero gente se que tapa con eso. Eso engloba el caerse mal, esta persona y esta persona se caen mal. No, pero yo no hablo de eso. Yo hablo de conflictos con alguien que te cae bien y de repente empieza a hacer estas cosas. O con amigos de tus amigos, o parejas de tus amigos, o amigos de tus parejas, o primos de tus conocidos, con los que tienes que convivir y no te soportan por lo que sea y empiezan a pasar estas cosas que es crueldad pura y dura. Sí, pero que al final acaba un poco en el espectro ese de esta persona y esta persona no se llevan bien por lo que sea, porque al final son cosas que pasan, ¿no? O sea, se suele interpretar, son cosas que pasan, al final pues esta persona y esta persona, por lo que sea, no se llevan muy bien, es mejor que no estén juntas en el mismo sitio o lo que sea, y todo el mundo pues vive un poco con esa movida. Ah, claro, sí. Bueno, pues que no se junten. O si invitamos a tal persona, que no venga la otra. No, pero yo no hablo de eso, porque eso me parece algo distinto. Yo hablo de un caso concreto que me pasó a mí con una amiga que se supone que era una gran amiga mía y de la noche a la mañana empezó a hacer este tipo de cosas hasta que desapareció de mi vida. Pero yo nunca tuve una explicación. Y esta semana lo estaba recordando porque hablaba con esa amiga mía y hablábamos de, hostia, tú, la gente sigue adelante, te hace mierda y claro, tú esperas una explicación, entender qué pasó. No lo vas a tener porque la otra persona que te ha hecho esto, que ya de por sí es de miserables, no tiene un gran motivo que darte. Porque el motivo que te tendría que dar real implicaría reconocer su miserabilidad y y que ha hecho algo cutre. Que ha hecho algo que no está... O sea, tú no le has hecho nada a esa persona. Simplemente ha ido aplicando estas dosis, que es algo súper común. Claro, es que puede ser incluso difícil de identificar el hecho, ¿por qué hice esto? Yo creo que no es difícil de identificar si tú tienes, y cito a Esti Quesada, self-awareness, ¿sabes? Pero para eso tú tienes que conocerte mucho y conocer tus recovecos miserables. Y tus recovecos de decir, soy una rata de cloaca a veces porque hago esto. Porque hay gente que disfruta mucho de aplicar en personas a las que considera más exitosas o más lo que sea, aplicar pequeñas dosis de violencia casi reconocible. Yo soy experta en detectar esa mierda. Yo creo que en general deberíamos hablar más y cuando cometemos este tipo de atrocidades o estos fallos, porque pero a menudo puede ser un fallo, puede ser si ha sido un error, pues reconocer el error, y si no ha sido un error, ha sido fruto de algún tipo de frustración o algún tipo de desengaño. En el momento que tú tengas la fuerza suficiente para admitirlo, siempre va a ser bien recibido por la persona claro. a la que decírselo. Muchas veces nos planteamos cuando tenemos
sí, pedir perdón o reconocer algo, pensamos, nos contamos a nosotros mismos. Bueno, ahora ya, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, la clásica del Partido Popular siempre con las víctimas de ETA, ¿no? No hay que levantar, Sí, no hay que no, levantar ampollas, no hay que tal, no, con las víctimas de ETA, no, con la guerra civil, perdón. O sea, el PP con la guerra civil no hay que levantar ampollas. No, pues siempre, porque al final estas cosas sí que es cierto que calan. Aunque hay gente que pasa página fácil y rápido, sí que es cierto que calan y la gente se queda con ellas. Es decir, aunque el feo haya sido pequeño y la relación pueda seguir, ese feo que has hecho se ha quedado ahí como una pequeña mancha, y si tú años después o tiempo después eres capaz de decirle, ¿te acuerdas de aquello que pasó en lo que yo te dije no sé qué y tal? Vengo a admitir ahora, años después, que no tuve razón, que te traté injustamente, tal, claro. Algún tipo de justificación que le haga ver a la otra persona que no está loca. Eso es muy importante. Eso es súper importante. Súper importante, que no se lo inventó, que no fue deshacer el algo gaslight. construido. Es simplemente de, mira, igual te suena excusa, pero mira, yo estaba rayado ese día y al final huí hacia adelante, no te admití en su día lo que había pasado, pero te lo admito ahora y siento lo que ha pasado. Yo creo que con ese tipo de actitudes que son pequeñas se mejoraría mucho y habría mucha más salud en ciertas relaciones. Pues tomemos nota. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, volvió Ramón. Monty Peiró vuelve Cine con Scali Maravillosa una serie. vez más. Maravillosa serie, de hecho, maravillosa sección. Serie. Ojalá una serie. Para hablar de la serie del momento, Adolescencia, Ajá. como ya hablamos la semana pasada, esta serie de Jack Thorne y Stephen Graham, que no lo mencionamos la semana pasada. Stephen Graham es el padre, el que hace de padre. Actorazo. Que va, pues como ya dijimos, de un adolescente acusado de matar a una compañera de clase, donde se tocan temas, pues como ya hablamos, tan interesantes como la masculinidad, el mundo incel y las redes sociales. Hoy toca recuperar a un antiguo Marcos al que le gustaba jugar un poco a ser cinéfilo y crítico de cine. Me encanta. Dando la chapa por el camino a mis contactos en su momento Facebook, y hablar del famoso uso del plano secuencia, que ha sido una de las cosas más comentadas, ya sea para aplaudirla o para ir de guay criticándola. Ajá. El debate del plano secuencia en la era de la review y de los influencers culturales está a la orden del día. Ya son tantas películas y series que nos regalan el recurso del plano secuencia que poco a poco hemos ido inmunizándonos a ello, y el espectador se vuelve más cínico. Sigue impresionando, porque siempre impresiona, pero ya hay muchos que se permiten dudar de su utilidad o lo tachan de puro efectismo. Y estoy de acuerdo, el plano secuencia se sobreutiliza en ocasiones, o simplemente se promociona en exceso cuando se anuncia una serie, sin ser necesariamente el momento más memorable de la misma. Ajá. O lo más destacable. Para los que no sepan de lo que estoy hablando, el plano secuencia es un recurso de la cinematografía que existe desde el propio nacimiento del celuloide, que implica que una secuencia se graba y se publica sin editar, sin cortes. Bueno, editar significa más cosas, pero no vamos a entrar en eso. Se entiende. El caso es que va un poco contra natura, ya que la edición fue una auténtica revolución y permitió al cine ser lo que es. Juntar una imagen con otra permite al artista contar muchas más cosas en menos tiempo, transmitir determinadas emociones, aplicar ritmo, impacto, narrativa y cualquier cosa. Sí, que básicamente se te ocurra. distinguirse del teatro un poco, del Efectivamente, teatro grabado. Efectivamente. Podríamos decir que el montaje es lo que caracteriza a la cinematografía. Exacto. Y como tú dices, sería teatro. Pues Adolescencia está grabada por completo en plano secuencia. Los 4 capítulos, como ya dijimos. Es una movida que te cagas. Eso. Es una movida. Mucha gente, cuando habla del plano secuencia, se fija en los actores. Como tú dijiste la semana pasada, se suele comentar, imagínate no acordarte de una frase cuando vas por el minuto 50 de capítulo. Ya, pero yo lo que pienso es que una cosa que mola mucho del plano secuencia con respecto a los actores es que creo que te pone más a prueba como actor, en el sentido de que pone a prueba tu talento para improvisar y para redirigir cosas. Claro. O sea, básicamente como en el teatro. O sea, Claro. en ese sentido, pues dicen que en el teatro es donde se ve el oficio y tal. Creo Claro. que aquí, en esta serie, dudo mucho de que los actores hayan limitado a memorizar un texto y repetirlo. No, por supuesto. Entonces creo no. que ahí entra un poco el talento, que por cierto el del niño
es que lo del niño es muy fuerte. Sí, ¿eh? sí, muy es fuerte. bastante increíble. Sí. Evidentemente, como bien dices, no olvidemos que ahora mismo, mientras digo estas palabras, hay cientos de obras de teatro en acción, ¿no? O sea, y nadie está pensando... Bueno, muchos piensan en esto y Sí. de, uy, que no se olvide, ¿no? A mí Claro. se me olvidó una obra de teatro, se me olvidó una frase y fue un momento bastante horroroso, la verdad. Pero para mí lo realmente increíble de un plano secuencia, más allá de la coordinación absolutamente demencial de cientos de personas, es la iluminación. Hostia, no había pensado en esto. Pensad en una sesión profesional de fotografía. Vas al estudio y ahí hay varios flashes, ¿no? Flashes, focos. Hostia, es verdad, qué movida. El fotógrafo los recoloca, ahí está ahí un rato, no sé qué, pam, pam, y salen unas cuantas fotazas, ¿no? Pues eso es para un fotograma, una foto. Pues un capítulo de 50 minutos tiene 75.000 fotogramas, los cuales tienen que estar todos ellos bien iluminados, si queremos hacerlo bien, obviamente. Tú puedes hacer lo que quieras de cualquier forma, pero si lo quieres hacer bien, tienes que Claro. hacerlo así. Fíjate, desde que están en una habitación, eso tiene una luz, salen de casa, Claro, en la sí, sí. calle, entran dentro de un coche, eso tiene otro tipo de iluminación distinta, Guau. entran en la comisaría, van por pasillos. Hostia, no lo había pensado. Y fíjate que tú y yo tenemos una historia que contar con la iluminación, porque el primer videoclip Sí. que tú hiciste, de tus primeros videoclips, fue uno de mi grupo donde por un error de iluminación Sí. yo salía en los primeros planos con media cara negra Claro, y claro. tuvimos que falsear Ujú. esos primeros planos, o sea, porque obviamente la canción se grabó en un día concreto, en un estudio de grabación, y tuvimos que volver a ese estudio con la misma ropa y tal para grabar los primeros planos y que no se notara que no estaba la banda Efectivamente. por culpa de un error de iluminación. No lo Pues había eso fue pensado. solo en un espacio. Imagínate en la cantidad de espacios. Es cierto que con las nuevas cámaras digitales tú puedes modificar en postproducción muchísimo más la luz que antes. Ajá. Y tal, pero aún así es muy complicado, muy complicado. Cuidar la iluminación sin cortar para adaptarla al nuevo espacio es que es una locura. Y bueno, no entro en el sonido. Porque claro, ten en cuenta que los espacios sonoros son muy distintos. No es lo mismo el sonido que suena dentro de una Imagínate esto casa, en cine la español, calle. si ya normalmente no se entiende nada, porque el sonido del cine español es fuerte. ¿eh? Muy fuerte. O sea, es que yo- no yo- quiero hablar de cine. No quiero hablar de esto, pero yo veo muchas películas españolas con subtítulos porque no entiendo nada. No se entiende nada. Entonces imagínate, no, claro, esto, Dejen de susurrar, por favor. por favor, deja de susurrar y vocalizado un poco. Y que se haga algo con el sonido. Es un trabajo titánico que exige muchas semanas de preparación y ensayos y por supuesto de muchas tomas malas con las que ya se cuenta. No os preocupéis. Los capítulos de adolescencia se rodaron algunos más de 10 veces y se eligió la toma más buena de todos ellos. Casi todos fue la última, excepto en el... El primero creo que fue la tercera. El primero fue la tercera, sí, creo. Y es tan costoso que la pregunta que suele hacerse alguien involucrado en esto es ¿para qué? ¿Por qué debería prescindir del montaje si este me da todo ventajas? Me facilita la grabación, me ahorra costos, me aporta todo tipo de recursos narrativos en los que apoyarme para contar una historia. Usar un plano secuencia es un poco el hacerse el chulo en el Sí, es cine. como para un grupo sacar un directo, ¿no? Sin muy- retocar, porque muy también... parecido. Porque luego están los directos que llevan más pinchazos y más tomas por encima que la hostia, pero bueno. El caso es que lo haces porque puedes y quieres decir que puedes. Porque todos pueden grabar con cámara al hombro y seguir a los actores y de una sentada tenerlo todo grabado. Pero que quede bien es otra historia bien distinta. Recordemos el reciente plano secuencia del clip de Amaya en el programa de Broncano. Ajá. Estuvo muy bonito, fue increíble. Pero se le toleraron muchísimas imperfecciones porque se hizo en directo o falso directo, como graban el programa, a una sola toma y eso tiene muchísimo mérito. Pero es cierto que el movimiento de cámara no es perfecto y la luz, cuando Amaya sale del edificio, que sale toda la cara quemada hasta que le ponen el filtrito para regularlo un poco, no queda perfecto y no sería apto para una serie. Ya. No sería apto para una película. Ya. Para un programa como el de Broncano, sí. Yo tengo que decir que yo de lo de Amaya no me di cuenta de esos fallos. Igual porque no estoy tan metida. Obviamente, pero por eso mola, quiero decir, fue tal cual lo que tenía que ser. Claro. Y simplemente cuando sabes un poquito, pues es que trabajo de esto. Entonces, Claro. claro, en cuanto vi Sí, claro. que sale del edificio y de madre mía, como haga sol, y evidentemente hacía un solazo que flipas, Ya. entonces se le quema toda la cara. Ya. Lo regulan enseguida, pero bueno, son defectillos. Claro. El caso es que no niego que usar este recurso del plano secuencia para hacerse el chulo ocurra, pero sí hay motivos artísticos en muchas ocasiones para usar este recurso y me gustaría hablar un poco de ellos. Vale. El más me interesa. evidente es transmitir
Realismo y cercanía, es más obvio. Muchas veces el montaje distancia al espectador de la acción. No de una forma letal, porque recordemos que el cine existe gracias al mismo, pero sí al eliminarlo convertimos a la cámara en un testigo más de lo que está ocurriendo. La cámara siempre ha sido testigo de la acción que se nos muestra, pero sin cortes el espectador puede sentir que está presente con mucha más fuerza. Y además todo se vuelve más tangible, más humano. El tiempo... Menos raro. Menos raro. El tiempo no se manipula. Dos personas avanzan por un pasillo, bajan por unas escaleras y tardan exactamente el tiempo que tienen que tardar. Se muestran silencios y actividades redundantes que suelen cortarse en montaje que de repente aportan algo de información con la que no contábamos. En esencia, todo está más anclado a la realidad, con todo lo bueno y todo lo malo. Lo primero que se resiente en este aspecto es el ritmo. Por eso muchos planos secuencia suelen centrarse en mostrar movidas locas espectaculares donde pasen varias acciones cruzadas. Ajá. Para que tú vayas de una a otra y Claro. vayas viéndolo. La vida de las personas se compone básicamente de tiempos muertos, salpicados eventualmente por traumas o aventuras reseñables. Tiempos muertos nada interesantes. Total. Por lo que un plano secuencia tiene que tener muy claro que lo que va a proponer no va a resultar aburrido, o si lo es, serlo de manera consciente, porque ese acto aburrido aporta algo narrativamente. El plano secuencia tiene que asegurarse de que suma más que resta, porque siempre es más fácil grabar a cachos y juntar solo lo importante, divertido o interesante en edición. Si lo grabas todo, asegúrate que todo cuente. Y si no cuenta, que el no contar cuente algo. A no ser que lo que quieras grabar sea una puta mierda. Que también que pasa mucho, ¿eh? Otro de los motivos que te puede llevar a usar el plano secuencia es para mantener la tensión narrativa de una forma particular, porque esa tensión tampoco es exclusiva del plano secuencia, ni siquiera es exclusiva del cine. Puede darse en literatura e incluso en una anécdota o chiste que te cuente cualquier colega. Ajá. La tensión que ofrece un plano secuencia puede transportarnos a una especie de claustrofobia inducida en la que la serie o película nos lleva de la mano y nos enseña solo lo que la cámara ve. Estamos atrapados con ella. No podemos respirar entre planos. Y si podemos respirar es porque el guionista quiere que lo hagamos para seguidamente volver a meternos por el túnel que nos propone. Esto que sientes que te arrastran cuando ves una escena de este tipo, eso viene genial en escenas de acción o drama, que persiguen generar una sensación de agobio o incluso epicidad. Pero claro, la acción suele beneficiarse mucho del montaje para hacerla visualmente impactante. Sí. Así que es bastante complicado usar un plano secuencia en ellas. Pero los planos secuencia de las escenas de acción son realmente espectaculares. Sí. En el drama más clásico, como podría ser el episodio 3 de Adolescencia, de La psicóloga, Ajá. el uso del plano secuencia puede tener como objetivo convertir un suceso poco susceptible de ser trepidante en algo agotador Total, en el buen sentido Totalmente. de la palabra. Sí, 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 sí. Acabamos agotados después de ver el episodio. Un buen guión, dos buenos actores y tú atrapada con ellos durante 50 minutazos, sin poder irte a otra escena, sin ahorrarte silencios incómodos, sin poder saltarte nada. El plano secuencia te permite experimentar la sensación de viaje sin haberte movido del sofá en tu realidad ni de la habitación en la ficción, acabando extenuada porque has vivido todas las emociones. Sí, No sí, solo sí. has entendido la historia, sino que te has sentido incómoda, has sentido odio, has sentido compasión, has sentido tristeza, has sentido que la cosa iba bien, luego iba mal y cómo todo se iba a la mierda. A veces el plano secuencia te ayuda a recuperar algo que el montaje se carga, que son los matices, la imperfección natural de los sucesos de la vida diaria. Eso si se hace bien, obviamente. Otro motivo que lleva a utilizar este recurso es determinar la acción en un espacio concreto, una habitación, un edificio, un pueblo o una ciudad. El plano final del segundo capítulo de Adolescencia, el del colegio, cuando el policía recoge a su hija y esa cámara vuela hasta el cielo y recorre un par de calles para enseñarnos la escena del crimen sobre la que gira toda la historia, es, aparte de espectacular, muy valiosa narrativamente. Gracias a ella comprobamos horrorizados cómo todo ha ocurrido en apenas 4 calles, justo al lado del colegio. Lejos de la hipertrofia a la que el cine de superhéroes nos tiene acostumbrados, donde el universo entero e incluso el tiempo mismo se ven reflejados en pantalla, el plano secuencia acota el espacio donde ocurre la acción por pura física, dotándolo de entidad propia y ayudando a que una historia a priori sencilla y pequeña se haga grande aunque ocurra en una sola habitación, porque determinada acción acontece en el espacio completo que nos muestra la cámara y su movimiento. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo, ¿Cuántas Marcos, cosas? de verdad? Aprendiendo a bit por segundo, bueno, da igual.
Otro motivo para usar el plano secuencia es para esconder información que te interesa ocultar. Si la cámara se va con un personaje que se marcha, dejamos de ver a los que se quedan. Y lo que hagan pasa a ser una incógnita y cuando volvemos a verlos nos preguntamos qué ha sido de ellos. Se puede jugar con ese misterio y generar sorpresas en la audiencia, o incluso podemos aportar algo temático con esta ausencia de información, como comentaremos un poco más tarde. Adolescencia elige el plano secuencia para contarnos poca cosa intencionadamente y funciona muy bien. Sí. En el primer capítulo podemos sentir la tremenda angustia y confusión de todos los personajes al recibir solo la información desde un único punto de vista. A veces estamos a solas con el chaval sin saber dónde están sus padres. A veces estamos a solas con los padres sin saber dónde está el chaval. Nunca podemos estar a la vez en varios sitios y saberlo todo de manera omnisciente como nos permite el montaje. Es intencional que nos vayamos enterando de las cosas a retales. El motivo más cuestionado del plano secuencia es su espectacularidad. A veces el plano secuencia se usa porque mola y punto. Algo que también es legítimo, oye. Un plano en helicóptero o dron acaba a ras de suelo tras pasar por dentro de un coche y tras pasar 2 ventanas, pues oye, ni tan mal. El espectador detecta que eso es difícil de hacer y lo valora y disfruta como quien ve una gran explosión. Cuando se quiere criticar el uso del plano secuencia se suele recurrir a este motivo, negando otros anteriormente comentados. Adolescencia ha sido señalada un poco a este respecto. Personalmente creo que el uso de plano secuencia en adolescencia con fines narrativos está más que justificado, sobre todo en el primero y el cuarto, Total. donde se pretende generar una tensión creciente que estalla en determinado momento. Acompañar a los actores en situaciones estresantes sin cortes suele ser muy efectivo para acabar pegado al sofá con muchísima ansiedad. En el episodio 3 es parecido, aunque aquí se juega más con el papel de convertir una sola habitación y solo 2 actores en todo un universo, también con su dosis de intensidad. Y el segundo es el que quizá me falla más, pero es cierto que el paso de los policías por el colegio da muchísima ansiedad, que es transmitida al espectador también magistralmente, quien ha sentido horror al imaginarse Total. estar No, en ese a mí me instituto. gustó mucho el segundo. Pero tampoco creo que sea una tensión que no pudiera hacerse con un montaje tradicional. Pero oye, luego acaba con ese plano aéreo que he comentado antes, yo creo que puede justificar el resto del capítulo. Y ya para acabar, ¿qué lecturas hacemos? ¿Qué tendrá que ver el plano secuencia con los temas de adolescencia? ¿Está bien elegido este recurso para un tema como el que propone la serie? Jack Thorne, uno de los creadores, ha explicado en algunas entrevistas que el plano secuencia te da una única visión de un mundo, de una única historia compleja, que encaja a la perfección con el tono que quiere transmitir la serie. Como comentábamos la semana pasada, los creadores de adolescencia no tienen interés en hacer una apología obvia ni presentar una denuncia social evidente y fácil de describir. Genera en algunos momentos dudas precisamente por lo poco perfectos que son los personajes sobre el papel. El adolescente no es exactamente un incel de libro, o al menos no uno declarado. El padre es acusado de pederasta y no parece estar anclado a nada. No se deja claro en ningún momento y de hecho parece que no es cierto. Toda la historia de la víctima se nos es ocultada deliberadamente. Ni vemos a sus padres, no la vemos a ella en un flashback ni nada parecido. Y su amiga se muestra muy poco colaboradora. Pero es toda una falta de información acentuada por el plano secuencia que te dice: lo siento, esto es como te hemos podido enseñar, como la vida misma, solo tenemos acceso a una parte de la información. ¿Qué vas a hacer al respecto? Me parece un motivo increíble para el uso de esta técnica que nunca dejará de sorprenderme ni a sorprendernos, pese a lo mucho que se utiliza en la actualidad y se aplicará de 1000 formas distintas más en un futuro. A mí es un recurso que me flipa y siempre tendrá mi atención por muchas veces que se utilice. Pues muchísimas gracias por esta clase magistral, Marcos. He aprendido un montón. Y me ha gustado muchísimo. De verdad que gracias. De nada, Monty, pero aquí estoy para serviros a todos. Vale. Pues nos vamos a despedir, no sin antes recordar 3 cosas. La primera de ellas es que el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, estaremos en el Tulsa, en Benimaclet, a partir de las 8 de la tarde. Podéis comprar entradas en movingtickets.com. Segunda cosa, hay que agradecer a Miguel ZS, a Lau y a Paz por ser los nuevos Patreons de la semana. Muchas gracias. Y recordaros que en patreon.com/todomal podéis financiar vuestro podcast. Yes. Y nos vamos con el estreno de una canción de unos colegas míos que se llaman Fusak, no sé muy bien. Muy bien. Fusak, creo. Y la canción se llama Montañas Azules. Y la semana que viene más. Y o peor.